tertúlia, que é a Infamília, uma associação sem fins lucrativos com sede em Braga e com o objetivo essencial de promover atividades em defesa da vida e da família. A Infamília defende como princípios basilares a inviolabilidade da vida humana, cuja dignidade e valor intrínsecos devem ser reconhecidos na nossa concepção desde o momento da concepção até a morte natural, e a família, como elemento fundamental e estruturante da sociedade, concebida como uma aliança, pela qual um homem e uma mulher constituem uma íntima comunidade de vida e amor, ordenada para o bem dos cônjuges e para a geração e educação dos filhos, e que proporciona o ambiente natural e adequado para a transmissão da vida, a educação das crianças e a proteção em geral dos membros de uma sociedade. Ora, se estamos convictos de que a família é o núcleo primário de socialização, onde os indivíduos aprendem valores, normas e comportamentos, também estamos convictos de que é no canal que tudo começa e se constrói. Daí termos promovido esta tertúlia, cujo tema é comunicação em casal, como sabem, e que nos parece elementar para construir famílias saudáveis que contribuem para a humanização e o bem comum. Convidamos assim a doutora Mercedes Onrubia para nos transmitir um pouco do seu vasto conhecimento e experiência nesta matéria e convidamos ainda para moderar a tertúlia o engenheiro José Carlos Vieira, que é casado com a Maria Goretti desde 1998 e pai orgulhoso do Nuno e do Pedro, que vê na união familiar a sua equipa principal e a base de valores como o respeito pela vida, a dignidade da pessoa e a liberdade e que transpõe para cada projeto que abraça. Formulo votos de uma boa tertúlia e que no final todos nos sintamos mais enriquecidos do que estamos certos, com certeza. Passo a palavra ao José Carlos. Vamos começar. Obrigado, Eva. Mercedes Orumbia é advogada e mediadora familiar. Durante mais de 10 anos, dirige o Instituto de Orientação e Acompanhamento Pessoal e Familiar Coincidir, ajudando famílias e casais em crise a superar as suas dificuldades. Combina o seu trabalho com o ensino em diferentes cursos de pós-graduação na Universidade de Navarra, na Universidade de Vila Nova, na Universidade Internacional da Catalunha e no Instituto da Família, tornando a mediação familiar conhecida como uma forma de acompanhamento das famílias na prevenção e resolução dos seus conflitos. É coautora do livro Crisis no Ruptura, Conocer, Prevenir e Superar as Crises de Pareja. Em português, Crise não Ruptura. Conhecer, prevenir e superar crises do casal. Mercedes, a palavra é sua. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz por poder compartilhar meu trabalho com vocês esta noite. Não falo português, então espero que vocês entendam tudo o que vou dizer. Falarei devagar e agora vou continuar em espanhol. Muchas gracias, Mercedes. Fantástico. Espero que se haya entendido. Voy a hablar despacio. Y sobre todo quiero dar las gracias a todo, bueno, sobre todo al Instituto de Infamilia por haberme invitado esta noche a poder compartir con todos ustedes mi experiencia en lo que hago cada día. Estoy muy agradecida y muy ilusionada en poder compartir ese acompañamiento que hacemos desde el Instituto Coincidir a todas esas familias que quieren acudir para intentar mejorar su relación, intentar cambiar esa manera de comunicarse, porque ahora veremos que la comunicación es, yo diría que el pilar para el éxito de una familia y, por supuesto, para el éxito de una pareja y de un matrimonio. Así que voy a compartir pantalla y espero que disfruten tanto como yo preparándome esta sesión y ahora pudiendo contarles un poco mi día a día en el Instituto Coincidir. A ver si se ve bien. ¿Se ve? Sí, sí. Sí, perfecto.
Pues vamos a hablar de la comunicación en familia, la comunicación en pareja, la comunicación en el matrimonio. Así que esta noche fundamentalmente vamos a hablar de si necesitamos comunicarnos, de cómo nos comunicamos, de qué tipos de comunicación y cuáles son los niveles de comunicación que pueden existir en una pareja. Si ahora yo pregunto si precisamos comunicarnos, seguramente muchos de ustedes me dirán, claro, claro que sí. De hecho, ya solamente a través de esta pantalla nos estamos comunicando. Yo estoy comunicando con mis gestos, con mi voz, y ustedes están comunicándome cómo escuchan. Yo me puedo hacer una idea de si está siendo interesante o no está siendo interesante. Entonces, creo que si todos ahora mismo pensamos, ¿no? Y dado que el tema del que vamos a hablar esta noche es la comunicación en pareja, la comunicación en el matrimonio, creo que todos o prácticamente todos, cuando recuerdan sus inicios, seguramente se acuerdan de esos momentos mágicos, ¿no? Donde, bueno, pues nos empezábamos a conocer, hubo un primer, bueno, pues una primera atracción de esa persona, ¿no? En la cual nos fijábamos, poco a poco la fuimos conociendo, ¿no? Poco a poco fuimos, bueno, pues generando una intimidad especial con esa persona, vimos que era buena para nosotros y al final decidimos dar un paso, ¿no? Un paso definitivo para formar una familia, ¿no? Como decía Eva en la presentación, al final la familia constituye la célula de la sociedad y esa familia se inicia, ¿no? Con esa unión de un hombre y una mujer que se eligen libremente porque saben que esa elección es la que le va a dar la felicidad, ¿no? Si nosotros ahora mismo pensamos en cómo fueron nuestros inicios, seguramente había muchos gestos de comunicación. Nos comunicábamos a través de la palabra, nos comunicábamos a través de las miradas, nos comunicábamos, pues a veces regalándonos flores, ¿no? Incluso, seguramente muchos de ustedes tendrían una canción favorita, ¿no? Que es un poco la que hacía que, bueno, pues que cuando sonaba esa canción o esa melodía, las miradas pues decían mucho más que las palabras, ¿no? Entonces, este es el origen de la familia, al final, ¿no? De ese enamoramiento surge una elección y de esa elección, cuando uno da ese sí quiero, pues al final se constituye una familia, ¿no? Una familia donde existe una alianza no solamente de cuerpos, una alianza de almas, ¿no? Una alianza de tú conmigo para siempre. Pero ¿qué pasa? Que la familia parece que está en crisis. Y si atendemos a las estadísticas, pues aquí lo he reflejado, ¿no? Hay muchas separaciones y muchos divorcios. Aquí dice, ¿no? Cada 5 minutos, 7 de cada 10 matrimonios están rotos, los divorcios han subido considerablemente. Este dato ahora mismo en España es verdad que ha bajado porque, bueno, pues a raíz del COVID los matrimonios, no hubo matrimonios, por lo tanto no hubo separaciones. Y a lo largo de los últimos años, después del confinamiento, sí que parecía que había menos divorcios, pero porque la gente no se casaba. Este año ha habido un repunte. Estábamos en un 80.000 y pico divorcios, ahora ha aumentado a unos 82.000, ¿no? Si atendemos a las causas o los motivos, ¿no? Por los cuales las parejas se separan, una de ellas, y que es la que más llama la atención, es ese desgaste y falta de comunicación que se provoca a través de, bueno, pues por la crianza de los hijos, el trabajo, el desenamoramiento, las infidelidades y las dificultades económicas. A mí me llama poderosamente la atención porque realmente en el trabajo que hago, ¿no? Cada día en el Instituto Coincidir, sí que antes lo comentaba, ¿no? Pero hay un gran porcentaje, diría que casi la totalidad de las parejas que acuden a pedir ayuda, sus dificultades vienen provocadas por una cuestión de comunicación.
Por eso, el hablar de comunicación en la pareja me parece que es un elemento esencial para poder prevenir esas rupturas, ¿no? Si ahora lanzo la pregunta de cómo nos comunicamos pues a través de la palabra, nos comunicamos a través de los gestos y nos comunicamos pues muchas veces en el ámbito de la pareja, en el ámbito del matrimonio, hay una comunicación que es la comunicación sexual, ¿no? Luego hablaremos de los diferentes niveles de comunicación, pero aquí esta comunicación juega un papel muy importante. Es verdad que a lo mejor no es la más importante, pero sí tiene un papel muy, muy importante, que luego veremos, ¿no? Cómo se utiliza quizá este tipo de comunicación a veces para generar incomunicación, ¿no? En una pareja. La importancia de la comunicación, sobre todo, viene determinada por esa necesidad de poder transmitir lo que yo quiero transmitir y que la otra parte me entienda en lo que yo le quiero transmitir, ¿no? Por eso, si yo ahora les hiciera esta pregunta, si lo estuviera enfrente y les hiciera esta pregunta, ¿qué ven en estas dos fotografías? Pues ahora mismo habría un ruido en la sala, ¿no? Donde unos dirían, pues veo una señora mayor, otros dirían, no, yo la señora mayor no la veo, veo una señora joven. No sé si, como no puedo ver las caras de las personas que están escuchando esta charla, les diría, en la foto de la izquierda hay una señora mayor y una señora joven, y en la foto de la derecha hay dos caras y una copa. Esto realmente es lo que puede suceder cuando uno llega a generar pues un conflicto, ¿no? ¿Por qué? Porque donde uno ve una cosa, el otro ve otra, pero no necesariamente son contrarias. Cada uno puede estar viendo una cosa dependiendo del ángulo en el que se haya ubicado, ¿no? Y esto es lo que genera el conflicto. Es decir, cuando yo percibo algo porque o bien he escuchado de una determinada manera, o a lo mejor no he escuchado porque no estaba atento, o a lo mejor la manera que tú me estás diciendo eso a mí me llega pues como un reproche, seguramente interpreto una de las dos imágenes. Eso no significa que uno o el otro no tenga la razón, sino que de una misma realidad podemos ver dos figuras distintas, ¿no? Entonces, eso me parece que es muy interesante tenerlo en cuenta porque es lo que nos va a permitir poder emitir el mensaje como de tal manera que llegue a la otra persona como yo quiero que llegue, ¿no? Y evitar así los errores de interpretación. ¿Por qué? Esto es una escalera de caracol que va hacia abajo, ¿no? He puesto esta imagen porque me parecía, yo creo que significativa y me parecía relevante en lo que puede ser el arco de la distorsión, ¿no? de la comunicación. Porque muchas veces lo que yo te quiero decir, tú lo escuchas e interpretas, ¿no? Y aquí tengo una pequeña chuleta, ¿no? De lo que significa este arco de la distorsión, porque al final es lo que yo te digo, lo que tú crees que te digo, lo que yo escucho, lo que interpreto, lo que contesto, cómo reacciono, ¿no? Y al final es una escalera, ¿no? Que muchas veces puede generar, bueno, pues problemas de comunicación por errores de interpretación, ¿no? Entonces, es como también hay otra imagen que me resulta muy curiosa, que es la del teléfono escacharrado, ¿no? Donde uno dice una cosa, va pasando por diferentes personas y al final el mensaje no tiene nada que ver lo que uno dice a cómo llega, ¿no? Entonces, me parecía interesante hacer referencia a esto porque ahora vamos a ver qué tipos de comunicación hay, ¿no? Ya antes hablábamos de la comunicación verbal, la comunicación gestual y la comunicación sexual. Pero claro, hay que tener en cuenta que ni los hombres ni las mujeres se comunican de la misma manera, ¿no? A las mujeres nos encanta hablar, nos encanta, bueno, pues un poco dar todo tipo de detalles,
nos encanta remontarnos a, bueno, pues a cuando, pues eso, a la época de los visigodos, ¿no? Y los hombres normalmente, pues sois mucho más prácticos. Un hombre escucha y si puede, pues da una solución, ¿no? Y la mujer a lo mejor en ese momento no necesita que le dé una solución, sino que solamente necesita que la escuche, ¿no? Hace poco venía una señora que me contaba que tenía, bueno, tenía para hablar una cuestión de sus hijos, ¿no? Entonces, una de las cosas que me decía es, claro, es que yo a mi hijo le pregunto eh, por un evento, ¿no? Que habían tenido en la familia. Le preguntó al hijo que qué tal el evento y el hijo solamente le decía, pues bien, pues sí, pues no, ¿no? Sin embargo, la prima de ese chico había ido, es decir, la hija de la hermana de la señora había ido al mismo evento y le había contado a su madre todo tipo de detalles, ¿no? Entonces decía, claro, es que mi hermana sabe todo lo que ha pasado en esa fiesta y yo le pregunto a mi hijo y realmente no me dice nada, ¿no? O como el otro día en una pregunta que hice yo tengo una cuenta en Instagram donde voy colgando, pues los viernes sobre todo publico un post que se llama Historias de matrimonios, donde voy contando esas experiencias que voy teniendo con los matrimonios a los que acompaño, sobre todo para ver que las dificultades no son sinónimo de ruptura, sino que hay esperanza, ¿no? Entonces, una me decía, hablando de la comunicación, me decía, dice, bueno, pero si mi marido solamente me dice sí o no, entonces, ¿qué hago? ¿no? Entonces, bueno, pues ahí también a veces es importante saber que la forma de comunicarnos hombres y mujeres es distinta, ¿no? Y cuando doy sesiones a matrimonios, siempre a ellas les digo que los mensajes intenten decirlos de una manera clara, concreta y concisa. Y a los hombres, a los maridos, lo que les digo es, maridos, intentar que parezca que os interesa, ¿no? Porque eso también anima mucho a una mujer el saberse escuchada, ¿no? Entonces, claro, estas conversaciones tan, bueno, pues tan genuinas de lo que son las parejas, ¿no? Esas conversaciones que muchas veces, bueno, pues cuando, por ejemplo, cuando vienen a coincidir, también me dicen, es que cuando éramos novios hablábamos mucho y ahora pues solamente hablamos de logística o directamente no hablamos, ¿no? A veces les pregunto, ¿pero esto lo sabe tu marido? ¿Lo sabe tu mujer? No, es que no se lo digo. ¿Pero no habláis? Dice, no, no hablamos. Digo, pero nada, nada. Dice, bueno, cuando hay hijos sí que hablan de cuestiones relacionadas con los hijos, ¿no? Entonces aquí también hay que tener en cuenta que esas conversaciones que decía, ¿no? Que son conversaciones donde nos hemos ido conociendo, donde nos podemos seguir reconociendo en el momento actual, pues a veces cuando hay errores de interpretación uno se puede cerrar, ¿no? Luego veremos más adelante bueno, pues esos enemigos de la comunicación que hay que tener en cuenta para detectar si nuestra comunicación está siendo eficaz o no. Pues uno de los enemigos que son, bueno, pues que están a la orden del día en nuestras casas es la tecnología, ¿no? Esos móviles que nos roban el tiempo, esas redes sociales que nos hacen meternos ahí y ver una vida y chatear, ¿no? Con a lo mejor con un aparato o con gente que prácticamente no conocemos, ¿no? Entonces, me parecía interesante hacer una mención a lo que es bueno, pues esta realidad que viven muchas familias y que está generando mucha incomunicación, ¿no? ¿Cuántas veces podemos ir a lo mejor a un sitio a comer o a cenar y vemos que hay parejas, incluso que hay familias, ¿no? Que se dedican a chatear, a estar metidos en el móvil y a no comunicarse entre ellos? Y ahora me estoy acordando también de una señora que me decía que en su casa, cuando iban como prácticamente no hablaban y los hijos estaban metidos en las habitaciones, cuando iban a comer se mandaban un mensaje por el chat familiar, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí esto me llamó poderosamente la atención porque pensé, digo, madre mía, ¿cómo estamos ya en las familias que ni siquiera el poderse llamar, ¿no? Para sentarse a la mesa y estos gracias que se sentaban a la mesa, pero ni siquiera eso se hace a través de una comunicación verbal, ¿no? Entonces, claro, por eso ponía esta imagen y esta definición de lo que es pues la tecnología, ¿no? La tecnología que ahora mismo pues nos invade, porque a veces parece que es más fácil hablar pues eso, con un ordenador,
con el chat GPT, ¿no? Porque utiliza algoritmos avanzados de procesamiento del lenguaje natural para generar respuestas a preguntas y comentarios de los usuarios en tiempo real. Es muy cómodo, ¿no? Preguntar y que inmediatamente me contesten. Permite conversar con una inteligencia artificial que te entiende, que te ayuda y que te sorprende, ¿no? Hace poco, seguramente allí también lo hayan visto, ¿no? Pero hace poco salía bueno, pues sí, unas encuestas o un estudio, ¿no? Que decía que cada vez más, sobre todo la gente joven, estaba utilizando la inteligencia artificial a modo de consejero, incluso a modo de psicólogo. Y había algún chaval que se había enamorado bueno, pues un imaginario, ¿no? Una imaginaria novia que que se había realizado a través de esa inteligencia artificial, ¿no? Entonces, claro, ¿dónde estamos, no? Entonces, claro, si funcionamos solamente a golpe de preguntas y de peticiones, tampoco entramos en un nivel mucho más emocional. A mí me falta alma en esta definición, me falta esencia, ¿no? De lo que es la persona y cuanto más cuando hablamos de lo que son los ladrones de tiempo, ¿no? Por eso, preparando esta sesión, sí que me metí un poco a ver lo que era, cómo se definía, ¿no? La palabra comunicación, porque me parecía muy interesante para contrastarlo con esta comunicación tan virtual que tienen ahora las familias y que tienen muchos matrimonios, ¿no? Comunicar es poner en común, ¿no? No es hacer preguntas y recibir respuestas. Comunicar es hacer partícipe al otro de la propia vida, es meter alma, es meter quién soy yo, ¿no? Es compartir y que otros participen de nuestra vida. Esto yo, si lo ponemos en contexto o si lo confrontamos con la otra definición, me parece que abre un mundo de posibilidades, ¿no? Abriéndonos así, nunca mejor dicho, a la comunión. Comunión es con unión y un matrimonio es unión de dos personas, ¿no? Por eso la comunicación es amor. Nosotros cuando nacemos, nacemos por amor y para amar y en el fondo todos anhelamos esa felicidad. Esa felicidad va a venir cuando damos cariño y recibimos ese cariño, ¿no? Ese cariño tan potente que recibimos en nuestra familia. Por eso el amor es el eje de la vida comunitaria, de la vida de la familia. Es la forma amorosa de ser de la comunidad, del matrimonio, de la familia, ¿no? Entonces, atendiendo a esta definición, yo creo que la comunicación realmente es la clave para poder llegar a un punto de entendimiento con esa persona, con esas personas que conviven con nosotros, con las cuales vamos a discutir muchas veces, porque discutir no es malo, otra cosa es cómo discutamos, ¿no? Porque discutir es poner en común algo o confrontar diferentes opiniones precisamente porque nos importa también la opinión que la otra persona tenga, ¿no? Luego vamos a ver qué es lo que favorece y qué es lo que perjudica la comunicación, pero creo que es interesante el saber que la comunicación también es amor, ¿no? Es preguntar, es interesarse por la vida del otro, ¿no? Y ahí hablaremos de lo que son los niveles de la comunicación, ¿no? Porque no es lo mismo comunicarse con un vecino o comunicarse con la persona que te vende el pan que comunicarse con un hijo, comunicarse con un marido, con una mujer, ¿no? Por eso cuando hablamos de los diferentes niveles de comunicación, a mí me gusta hablar de cuatro niveles, ¿no? El nivel básico, ¿no? Que es ese que tú empiezas a utilizar con esa persona que conoces, ¿no? Le vas preguntando cosas y poco a poco, bueno, pues vas generando pues una cordialidad. Automáticamente subimos a un segundo nivel, que es el nivel donde tú puedes empezar a compartir opiniones, ¿no? Vas preguntando y la otra persona pues te va contestando y te va dando su opinión sobre determinadas cosas. Una vez que hemos generado ese nivel de confianza, podemos escalar un tercer nivel, que es el nivel donde tú ya puedes empezar a compartir opiniones y convicciones, ¿no? Si yo ahora pregunto qué diferencia hay entre una opinión y una convicción, muchos de ustedes me dirían, pues la opinión es lo que tú sostienes sobre algo y la convicción es lo que te sostiene a ti.
si yo me paro a pensar verdaderamente si conozco lo que sostiene a la persona que comparte mi vida, pues seguramente me dirán, muchos de ustedes me dirán, sí, sí, claro que lo conozco. ¿Qué ocurre? Que cuando yo conozco a la persona de esa manera, puedo escalar un nivel más y empezar a abrir mi corazón a esa persona, ¿no? Poder compartir, si yo sé lo que esa persona le sostiene, cuál es el eje, ¿no? A partir de la cual pivota pues un poco sus valores, voy a poder compartir lo que yo llevo en mi corazón, voy a poder compartir lo que me preocupa, mis anhelos, mis expectativas, ¿no? Mis preocupaciones, mis miedos, mis inquietudes, ¿no? Y voy a compartir mucho más, voy a poder compartir esa intimidad de corazón que también se refleja en una intimidad de la pareja, ¿no? A través de esa intimidad que nos da la intimidad sexual, ¿no? Entonces, creo que es interesante el conocer cuáles son esos niveles de comunicación porque luego, dependiendo de cómo los hayamos ido transitando, también va a tener mucho que ver en a quién abro yo mi corazón, a quién le cuento yo mis preocupaciones, cuando a lo mejor en mi relación de pareja pues puede haber ciertas grietas, ¿no? Entonces me parecía bueno, pues curioso y oportuno el poderlo dejar aquí reflejado antes de meternos en esas cuestiones, ¿no? Que nos van a acompañar en nuestra comunicación. Porque claro, todos pensamos que comunicarse es fácil. Es fácil cuando hay cariño, pero en ese cariño muchas veces podemos tener dificultades, ¿no? Donde yo a lo mejor estoy diciendo una cosa y creo que la digo de la mejor manera y la otra persona la percibe de una manera completamente equivocada, ¿no? Entonces, aquí hay que tener en cuenta y sobre todo para que también un poco nos conozcamos y conozcamos cómo son las diferencias en la comunicación pues ya no solamente entre hombres y mujeres, sino dentro de lo que es esa unión, ¿no? de pareja, qué circunstancias nos pueden afectar a la hora de entendernos, ¿no? Acuérdense de esa figura, esas dos fotografías que les había puesto al principio, donde muchas veces por ese error de percepción uno puede llegar a interpretar algo y de ahí que se genere el conflicto, ¿no? Entonces yo puedo pensar que mi vida de pareja va a ser estupenda y maravillosa y de repente en el camino encontrarme estas curvas tan cerradas, ¿no? Dentro de un camino que es bastante bonito, ¿no? Muy, muy verde, es un bosque verde, pero ahí hay unas curvas muy cerradas que requieren que tenga mucha atención a la hora de conducir por ese camino, ¿no? Entonces, ¿qué circunstancias nos pueden afectar a la hora de comunicarnos? Bueno, pues aquí he puesto unas pocas, hay muchas más, pero me parece interesante y sobre todo por cuestiones que yo me encuentro cada día, ¿no? En los matrimonios a los que acompaño. Hay matrimonios que vienen porque dicen que no tienen tiempo para ellos, porque la familia política está muy, muy metida en su día a día, o porque no les dejan opinar en su relación de familia, ¿no? La familia nuclear es la que cada uno ha formado y luego es verdad que cada uno tiene sus familias de origen, ¿no? Pero es interesante el saber poner esos límites para evitar esas intromisiones, porque está claro que nuestras familias nos quieren y nos quieren muchísimo, pero a veces también tenemos que saber establecer esos límites para poder hacer crecer esa nueva familia que hemos creado nosotros, ¿no? Esto requiere de una comunicación a nivel de pareja, ¿no? Para poder saber hasta dónde sí y hasta dónde no, hasta dónde vamos a dejar que nuestras familias participen o tomen decisiones o hasta dónde vamos a decir, bueno, pues esta es mi casa, ¿no? Y aquí las decisiones las tomamos mi mujer y yo. Otra cosa es cuando, por ejemplo, nacen los niños, ¿no? Y aquí ya no solamente puede aparecer esta intromisión, sino que los hijos, pues también pueden ser objeto, bueno, motivo, sobre todo, de mucha alegría, pero también de muchas discusiones. Gran parte de los matrimonios jóvenes que acuden a coincidir, los motivos por los cuales tienen conflictos vienen derivados de cuestiones relacionadas con la crianza de sus hijos. Bien porque les genera un desgaste que no les permite tener tiempo para ellos y se van desconectando.
o bien porque no hay una unidad de criterio a la hora de establecer cuál va a ser la educación de los hijos, o bien porque uno se queja de que es el que tiene, sobre todo ellas, que es la que tiene más carga mental y que tiene que estar pendiente de todo, y él, pues a lo mejor, con buena intención, ha estado dispuesto, pero al no dejarle hacer, ha ido apartándose. Entonces, esto ha ido generando un distanciamiento. Por eso, este puede ser otro gran motivo donde, bueno, pues las parejas pues puedan discutir o puedan irse distanciando. Las enfermedades también son otro objeto de dificultad a la hora de comunicarse, porque hay gente que cuando alguien de la familia tiene una dificultad, pues puede hacer o bien meterse para adentro y no comunicar, ¿no? Y por más que el otro le pregunte, no querer decir nada y se mete, como si dijéramos, en su cueva, o a lo mejor la manera de comunicarse es una manera tensa, es una manera nerviosa, es una manera agresiva, ¿no? Donde, fruto de ese estrés, pues al otro le ven como el objeto de descarga. Entonces, esto también puede generar pues mucho dolor en la pareja, mucho distanciamiento y bueno, pues ver cómo todo esto al final va generando un desgaste bueno, pues bastante considerable. Esta tarde he estado viendo a una señora que quería que preparásemos una conversación para tener con su marido, porque tiene uno de sus hijos, bueno, pues está un poco malito y tiene un problema complicado, ¿no? De salud mental. Entonces el padre no entiende que este chico tenga, bueno, pues este problema. Y la mujer no sabe cómo abordarlo, porque parece que cuando lo aborda, el marido cree que la madre se pone de parte del hijo, ¿no? Y la madre lo único que intenta es sostener al hijo, intentar mantenerse ella y luego también acompañar al marido que no entiende la enfermedad de su hijo, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí se ha generado un distanciamiento y esta tarde hemos preparado esa conversación que van a tener los dos para que él no sienta que ella cuando se comunica o cuando le habla de lo que verdaderamente le preocupa, ¿no? En ese nivel 4 no se lo dice a modo de reproche, sino que se lo dice como una preocupación, ¿no? Para poder construir juntos esas pautas de convivencia y que el marido también pueda expresar, ¿no? Lo que lleva dentro, porque el marido, al no entender la enfermedad, lo que hace es meterse para adentro y no comunicar. Entonces ella se encuentra en una situación donde se ve muy sola, con una carga familiar muy dura, con una enfermedad de salud mental de su hijo muy complicada y con un marido que además no entiende y no comunica. No porque haya ninguna intención negativa de fastidiar, sino porque él mismo ahora en este momento no sabe muy bien cómo gestionar la situación, ¿no? Entonces, bueno, pues ha sido una sesión muy bonita donde ella, bueno, pues ha ido cogiendo herramientas y este fin de semana intentará sentarse con su marido para poder abordar esta conversación y esta preocupación, ¿no? Porque claro, también estamos hablando mucho de comunicación, de cómo comunicarse, ¿no? De cómo tiene que llegar el mensaje, de los errores, ¿no? A la hora de percibir y de interpretar, ¿no? Pero tan importante es lo que se dice como el cómo se dice y el cuándo se dice, ¿no? Y cuando hablábamos antes de las diferencias entre hombres y mujeres, pues el cómo se dicen las cosas es importante, ¿no? Porque si un hombre a una mujer le pregunta ¿qué te pasa? Y ella dice nada, seguramente él se va a quedar con nada. Y ella va a pensar que él tiene que interpretar que lo que le pasa es esto y esto, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí también es importante el poder conocer bien a la persona, llegar a ese punto, ¿no? A ese nivel 4 de confianza, porque si yo conozco a la persona, realmente voy a saber que si me dice nada, si es mi mujer y la conozco bien, seguramente ese nada implica una torre de reproches, ¿no? Que él debería saber, ¿no? Pero como él se queda con lo que escucha, no por maldad, sino porque, bueno, pues porque si un hombre te dice que no le pasa nada, es que no le pasa nada.
Si una mujer te dice que no le pasa nada, seguramente le pasan 150 cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues también para tenerlo en cuenta y, bueno, pues poder saber decir las cosas en el momento adecuado. Aquí tengo una anécdota muy simpática de un chico que vino y que hablando, ¿no? Después de una sesión de estas, vino a verme y me dijo, pues mira, a raíz de esto que habíamos hablado, yo ya sé cuándo puedo decirle las cosas a mi padre, a mis padres. Le dije así. Dice, sí, a mi padre cuando ha ganado el Madrid y a mi madre cuando se ha echado una siesta y se ha levantado y está descansada. Ese es el momento para yo poderle decir cosas complicadas, ¿no? Si tú, por ejemplo, a tu marido le dices, tenemos que hablar, tu marido seguramente se ponga a temblar. Si tú a tu marido le preparas y le dices, oye, mira, hay una cuestión que me preocupa, me gustaría hablarlo, a ver cuándo buscamos el momento, pues seguramente él ya esté más predispuesto a escucharnos, ¿no? Y poder buscar ese momento para abordar esa cuestión concreta que nos preocupa. Otra cuestión importante que también perjudica o puede influir en lo que es la comunicación de pareja son los trabajos, ¿no? Los trabajos y las tecnologías. Es verdad que el teletrabajo, pues por un lado ha sido algo muy positivo, pero por otro lado también, bueno, pues ha generado muchas evasiones, ¿no? De gente que se escuda en el teletrabajo o en el trabajo físico para, pues, evadirse de situaciones complicadas en casa, ¿no? Esos maridos o esas mujeres que prefieren estar muchas horas en el trabajo, en la oficina, porque saben que si llegan a casa, pues a lo mejor van a discutir o se les va a reprochar cualquier cosa, ¿no? Entonces, poco a poco van generando un clima pues de comodidad o de estar a gusto, ¿no? En su oficina y poco a poco, y eso me lo encuentro mucho, por desgracia, poco a poco a lo mejor van encontrando en compañeros de trabajo, en compañeras de trabajo, pues ese nexo de conexión donde yo puedo compartir mi proyecto de equipo, donde a lo mejor me reconocen ese trabajo, ese éxito laboral que yo he tenido en un momento dado, o me escuchan, o lo que empieza con una reunión de equipo se va sucediendo en nos tomamos un café, o qué tal si comemos este día, o si hay un viaje de trabajo, pues ¿por qué no cenamos juntos, ¿no? Y poco a poco ese corazón pues se va abriendo y ese sentir va siendo escuchado por una persona que a lo mejor no es ni nuestro marido ni nuestra mujer, ¿no? Entonces vamos poniendo el corazón en otras personas precisamente porque el trabajo es nuestra vía de escape de una situación incómoda que podemos tener en casa, ¿no? Entonces, aquí lo dejo apuntado porque es verdad que la cuestión de las infidelidades, por desgracia, es algo que cada vez vemos más, y no solamente en hombres, sino también en muchas mujeres, ¿no? Que al sentirse escuchadas por compañeros de trabajo, ven que pues a alguien le importan sus cosas, porque luego llegan a casa y a lo mejor el marido está metido en el móvil o solamente quiere ver el fútbol o su vía de escape son sus amigos o su deporte y ella se va sintiendo sola, sola, sola hasta que de repente pues hay alguien que la escucha y en ese sentirse escuchada una mujer se siente querida. En los hombres puede ocurrir lo mismo, pero a nivel admiración, ese reconocimiento en la oficina por un éxito profesional. Esta mañana hablaba con una madre de familia que me decía esto, ¿no? Dice, es que tengo miedo, dice, porque en el trabajo de mi marido hay muchas mujeres que son muy atractivas y muy inteligentes. Y yo ahora mismo estoy en plena crianza de los niños, acaba de tener a su tercer bebé y se va a incorporar ahora al trabajo. Pero claro, ella también es verdad que arrastra como una cuestión así un poco más de sentirse como, pues eso, que solamente cuida a los niños y que está como un poco descuidada ella, ¿no? Es una mujer guapísima, pero que ella no se ve como, pues como las compañeras de trabajo que van muy trajeadas y muy estupendas a la oficina, ¿no? Entonces ella me decía, dice, claro, es que tengo miedo que a él le empiecen a lavar mucho los oídos
porque es un gran profesional, un hombre muy exitoso y además que tiene un equipo a su cargo y que se empiece a fijar en otras y no en mí, ¿no? Entonces, claro, viendo un poco qué es lo que a su marido le había enamorado de ella, es lo que estamos potenciando, no porque esté mal la relación, para nada, sino que también hay que trabajar un poco el cómo se comunican, ¿no? Porque él tiene mucho trabajo y ella cada vez que él llega, pues le regaña. Entonces, claro, eso al final está generando un poco de distancia entre ellos y, bueno, pues esto que os digo, ¿no? Ella tiene una amiga que le ha pasado eso con su marido y lo que no quiere es que se repita la historia en su propio matrimonio, que no tiene por qué. Pero bueno, el hecho de que ella ya le hayan saltado algunas alarmas ha hecho que pida ayuda para ver cómo puede trabajar un poco el acercarse y el evitar, bueno, pues situaciones desagradables, ¿no? Espero que esté quedando claro, que me estén entendiendo, porque es verdad que el verlo, no ver las caras, pues a veces se hace un poco más complicado el comunicar y el comunicar para que se entienda, ¿no? Hay otras circunstancias que son las circunstancias que nos afectan a cada uno de nosotros, ¿no? A la hora de comunicar. Antes veíamos las curvas y ahora vemos pues esta tormenta donde nos podemos ver inmersos en nuestro día a día, ¿no? ¿Y cuáles son esas circunstancias internas que nos pueden afectar a la hora de comunicarnos? Pues algunas de ellas las he puesto aquí, ¿no? Ese perfeccionismo que a veces nos acompaña, pues ese querer tenerlo todo perfecto, ser el perfecto padre, la perfecta madre, la perfecta esposa, la perfecta trabajadora, ¿no? El tenerlo todo absolutamente impoluto y estupendo como nos enseñan las influencers en Instagram, ¿no? Entonces eso al final va haciendo que uno pues intente generar un clima de perfeccionismo en la casa que no todo el mundo puede alcanzar, ¿no? Y aquí me acuerdo de un matrimonio que vino porque él decía que ella, bueno, pues que no, ella se quejaba de que él no hacía nada, ¿no? Y él lo que decía es que sí que hacía, pero que cuando lo hacía a ella nunca le parecía suficiente. Entonces, él poco a poco se fue distanciando. Entonces, cuando ella decía que no hace nada, él decía, sí que lo hice, pero al no dejarme hacer las cosas como yo creía que se podían hacer o no hacerlas a tu gusto, pues yo poco a poco me fui distanciando, ¿no? Entonces, bueno, pues esto me parece un ejemplo interesante para saber también cómo decimos las cosas, porque muchas veces en el cómo decimos las cosas nos puede influir también nuestros estados de ánimo, ¿no? Pues bien provocados por el estrés o bien provocados por una preocupación, ¿no? Antes hablábamos de las enfermedades. En las mujeres pues también nos influyen mucho las hormonas, ¿no? Las hormonas porque somos cíclicas y ya ni os cuento cuando empezamos con la menopausia, ¿no? Aquí ya es un nicho de conflictos, ¿no? Donde, bueno, pues hay muchos maridos que se quejan de que las mujeres siempre están enfadadas, ¿no? Entonces dicen las cosas regañando. Entonces, bueno, pues también el conocer en el momento vital en el que estamos o en el momento del ciclo en el que estamos, pues también influye porque puede ayudar a tener conversaciones o no tenerlas y posponerlas a unos momentos donde vayamos a estar primero más, a lo mejor, pues más suaves o más receptivas o ellos más receptivos, ¿no? No es lo mismo decir a tu marido tenemos que hablar según llega del trabajo y no se ha quitado ni la chaqueta, ¿no? A ponerle una cervecita y decir, oye, a ver si hablamos que tengo una cosa que comentarte, ¿no? Lo que decíamos antes, pues la cosa cambia, él está mucho más receptivo, o ella, da igual, ¿no? Independientemente él o ella. Pero también el cómo decimos las cosas, ¿no? Aquí también hay que tener en cuenta que hay diferentes tipos o estilos de comunicación. Uno puede haber heredado un estilo comunicativo agresivo, donde las cosas generalmente se dicen en un tono como muy fuerte, ¿no? O un estilo comunicativo evitativo. Yo tengo gente que le cuesta hablar porque evita el conflicto. Y al evitar el conflicto, lo que se está generando es ir acumulando poco a poco, como si fuera una olla a presión, ir acumulando el nivel de saturación. Entonces, cuando se salta con todo, ¿no? O esas familias que a lo mejor no hablan las cosas porque dicen, si no se habla, parece que no existe. Y así evitamos, ¿no? El discutir, ¿no? Ese miedo a discutir que la gente tiene, ¿no? Y como decía antes, ¿no? No hay que tener
sea, discutir no es malo, otra cosa es cómo se discuta. Y luego también, dentro, lo que decíamos antes, dentro de la matrimonio, hay un tipo de comunicación que es la comunicación sexual, ¿no? Donde, bueno, pues aquí también cada vez más nos encontramos con problemas, ¿no? En la relación de pareja. A veces a nosotros nos vienen matrimonios que dicen, es que venimos porque no tenemos intimidad, no tenemos relaciones sexuales. Y cuando tiras un poco de la cuerda y preguntas, ¿pero hay algún problema físico? Te dicen, no, problema físico no hay. Tiras un poco y te das cuenta que viene provocado por una falta de comunicación entre ellos, ¿no? Por un cúmulo de reproches, por un cúmulo de silencios, ¿no? Por esas heridas que nos hemos podido hacer, ¿no? Esas heridas donde a lo mejor yo te he dicho algo que te ha dolido, no lo hemos hablado, no lo hemos gestionado bien y eso ha hecho que yo me aislara, ¿no? Ahí hay unas mamparas de cristal donde, bueno, pues nos hemos podido proteger dentro de esas campanas porque lo que me has dicho, lo que yo te he dicho, me ha hecho tanto daño que lo que hago es evitar comunicarme contigo, ¿no? O a veces también esas dificultades a nivel íntimo pueden venir provocadas porque hay una de las partes de la relación que pretende imponer siempre su criterio, ¿no? Ese egocentrismo que dice es que solamente lo mío es lo que vale y tú podrás tener otra opinión, pero la única que vale es la mía, ¿no? Entonces eso también hace que yo me vaya aislando o ese castigar, ¿no? A veces, bueno, pues mi lenguaje del amor es el contacto físico, pero como tú me has dicho esto y a mí me ha molestado, o como no me has ayudado en esto o en esto otro, como has dicho esto de mi madre o de mi padre, pues ahora yo te castigo sin tener pues esos encuentros, ¿no? Tan genuinos de la pareja. Eso influye mucho. Y luego otra cuestión que ya antes la apuntábamos es la de decíamos, ¿no? La tecnología y el compararnos constantemente con las vidas de otras personas, ¿no? Esas vidas maravillosas que vemos a través de la pantalla y que no son la nuestra. Entonces hacen que nos vayamos comparando constantemente. Y a lo mejor decirle a nuestro marido, a nuestra mujer, oye, mira, es que mi vecino o el padre de los compañeros de colegio de nuestro hijo, fíjate qué viajes hacen y nosotros no hacemos esto. Entonces entramos en una comparativa que no es nada saludable, es bastante insana, ¿no? Que lo que hace es dejar como en mal lugar no solamente nuestra relación, sino que es una manera de reprochar que el otro no está a la altura de nuestras expectativas, ¿no? Entonces, cuando entramos en las comparaciones, pues aquí, bueno, pues podemos entrar en una espiral descendente que realmente nos provoca muchísimo daño, ¿no? Entonces, claro, vosotros diréis, madre mía, Mercedes, pues sí que nos estás contando cosas que para una comunicación en pareja, ¿no? Si la comunicación es amor, madre mía, todo lo que nos estás diciendo. Entonces, no, venimos a dar esperanza, ¿no? ¿Cómo se puede trabajar esto? Pues a mí me gusta mucho hablar de la pareja como equipo, ¿no? El matrimonio como equipo, pero no un equipo cualquiera, sino un equipo de élite, nuestro equipo. Cuando, cuando uno piensa en un equipo de élite, no sé si a vosotros os gusta el fútbol, os gusta, aquí este es un equipo de rugby, ¿no? Que, bueno, pues yo me imagino, ¿no? En los entrenamientos que esta gente tiene el compromiso que todos bueno, pues los jugadores tienen, ¿no? Entonces, hablamos mucho, en Coincidir hablamos mucho de las 5 Cs, ¿no? Esas 5 Cs que acompañan a la pareja. Esas 5 Cs que serían como los dedos de ese puño, ¿no? De ese puño alzado, que un puño lo que a mí me da la sensación de que ese puño tiene como solvencia, ¿no? Al final ese puño tiene una base, que es la palma de la mano, que se hace puño si cerramos esos dedos, ¿no? Esos dedos son las 5 Cs. La C de la comunicación, que me permite conocer a la otra persona, el irle preguntando, el ir escalando esos niveles de comunicación para llegar a esa fusión, ¿no? De cuerpos y de almas para conocer a la otra persona y para aceptarla en su imperfección, ¿no? Porque si yo soy capaz de conocer a la persona y aceptarla bueno, pues con sus virtudes y con sus defectos,
también voy a ser capaz de quererla y aceptarla así, ¿no? Esa comunicación que me va a permitir el ir generando esa confianza tan necesaria para abrirle mi corazón, ¿no? Esa confianza que me permite no solamente hablar de corazón a corazón, sino darle toda mi intimidad de corazón y mi intimidad de mi cuerpo, ¿no? Esa confianza que va a permitir que yo me coordine contigo porque los dos vamos en la misma dirección, los dos somos los colíderes, ¿no?, de nuestro equipo. Y en esa coordinación, precisamente porque me comunico, voy a ser capaz de complementarme, porque tú tienes unas cualidades y yo tengo otras. Y en eso es donde nos complementamos. Cuando en aquel momento, en esa primera diapositiva que os ponía, nos empezamos a conocer, vimos esa complementariedad. Y esa complementariedad lo que hacía era que lo que veíamos nos gustara y viéramos que era bueno para nosotros, ¿no? Y luego otra de las Cs, la última C es esa C del compromiso, ¿no? Ese compromiso de que tú y yo vamos a sacar adelante este equipo, ¿no? Esta familia, porque no es un equipo cualquiera, sino que es nuestra familia, la familia de Pepe y de María, la familia de Juan Carlos y de Eva. Esa familia que se merece que estemos implicados y que estemos comunicados y que sepamos lo que necesitamos, ¿no? ¿Cuántas veces le has preguntado a tu marido, a tu mujer, oye, ¿qué necesitas hoy de mí? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿No? O te veo cansada, ¿te pasa algo? O te veo silencioso, ¿hay algo en lo que te pueda ayudar? Pues eso es el hacer equipo, ¿no? A veces yo me encuentro matrimonios que vienen y no es que no sean equipo, es que no son ni compañeros de piso, son casi contrincantes, ¿no? Parece el equipo contrario. En vez de ser del mismo equipo, parecen el equipo contrario, ¿no? Entonces, bueno, pues lo importante para poder hacer equipo es saber mirar y saber escuchar, ¿no? Las mujeres somos una batería de hablar y a veces necesitamos aprender a escuchar, pero ya no solamente con el oído, sino escuchar con el oído, con la mirada y con el corazón, aprender a entender, callar más que hablar, ¿no? Porque en esa escucha activa el otro se va a sentir acogido, se va a sentir muchas veces entendido. Y es esa escucha, es ese silencio el que va a permitir que la otra persona se abra. No dar nada por hecho, ¿no? Nosotras, por ejemplo, somos muy dadas pues eso, a esto no tiene importancia, esto lo dices tú, o ellos a darnos soluciones, ¿no? Bueno, pues ahí dejar esa puerta abierta que nos permita el podernos comunicar y podernos expresar como necesitamos expresarnos. Para eso necesitamos dedicarnos tiempo, tiempo de calidad, ¿no? Para hablar. ¿Cuántos matrimonios vienen y dicen que no tienen tiempo para ellos? Que antes cuando eran novios sí que hacían cosas juntos, pero que ahora solamente se dedican pues a gestionar lo que es la logística de la familia, ¿no? Entonces, cuando consiguen marcarse un tiempo en el calendario para poder charlar, para poderse divertir, ¿no? Los matrimonios, las parejas necesitamos divertirnos, necesitamos reírnos juntos, ¿no? Necesitamos volver a ser amigos y para eso necesitamos tiempo. Con estos ladrones de tiempo de los que hablaba, ¿no? Donde dedicamos más tiempo a la pantalla que a mirarnos simplemente a la cara, pues a veces es interesante el preguntarnos, oye, ¿qué tiempo he dedicado a mi marido? ¿Qué tiempo he dedicado a mi mujer? ¿O cómo puedo yo pasar un rato junto, ¿no? A él o a ella? También ese tiempo nos va a permitir establecer líneas rojas para saber qué límites tenemos que poner, qué cuestiones no vamos a permitir, pero no porque no las permitamos porque es un capricho, sino porque hay cuestiones que necesitamos hablar para saber eh, qué límites tenemos que tener no solamente entre nosotros, sino en relación a las personas de fuera. Luego, ese tiempo nos va a permitir, al comunicarnos, nos va a permitir estar abiertos al cambio, porque si yo escucho lo que la otra persona me tiene que decir, pues seguramente puedo entender sus porqués, ¿no? De sus acciones y de sus reacciones. Esto también se une al no hacer reproches, ¿no? Al cero reproches. Y
aquí me gustaría pararme en dos cuestiones, ¿no? Y dar una herramienta como muy práctica. El tú siempre, el tú nunca, el todo o el nada son palabras que deberíamos pues ahorrarnos de nuestro vocabulario, porque al final es verdad que el otro se lo toma como un reproche y automáticamente se va a blindar, va a levantar ese muro, ¿no?, de cristal que va a hacer que no esté receptivo, ¿no? Por eso, cuando tengamos algo importante que decir, hay una técnica que se llama la técnica sándwich, ¿no? Seguramente muchos de ustedes ya la han escuchado, donde, pues imagínense un sándwich, ¿no? El pan, contenido y pan. La primera capa de pan es para empezar esa conversación diciendo algo positivo de esa persona, ¿no? Oye, pues la verdad es que qué buen trabajo haces, o estoy muy orgullosa de ti por esto, o me gusta mucho cuando ¿no? El contenido es algo donde tú necesitas que se genere el cambio. Por ejemplo, cuando una persona, imagínense, que llega siempre tarde de trabajar, ¿no? Entonces la mujer o el marido le está esperando y dice, es que siempre llegas tarde, es que nunca estás para los baños de los niños o es que siempre me siento sola, ¿no? Pues empezar la frase diciendo, la verdad es que menudo, pues qué, qué importante debe ser tu trabajo o qué orgullosa estoy de ti por cuánto trabajas. Me gustaría que cuando vayas a llegar tarde, que me avisaras para yo, pues a lo mejor organizarme de otra manera o no prepararte la cena y que se te quede fría. Y entonces luego le metemos otra capa de pan, ¿no? Como estás muy cansado, pues ¿qué te parece si te caliento esto y así cenas rápido y te puedes ir a descansar? ¿O qué te parece si este fin de semana podemos hacer algo y así desconectas, ¿no? Entonces es un poco como meter entre los dos panes de positivo lo que tú quieres que la otra persona cambie, ¿no? Luego hay algo importante que necesitamos también pues cuidar, ¿no?, en la relación de pareja, que son esos lenguajes del amor. Hay un libro que seguramente muchos de ustedes lo conozcan, que es Los 5 lenguajes del amor, que lo que van haciendo es ir describiendo cuáles son esos lenguajes que cada uno tiene para, si yo conozco cuál es mi lenguaje y conozco cuál es el lenguaje del amor de la persona con la que comparto mi vida, seguramente voy a acertar, porque muchas veces puede ser que yo le esté dando a la otra persona mi lenguaje del amor y no el suyo, ¿no? Esos 5 lenguajes del amor son el contacto físico, esos gestos de cariño, bueno, pues esos abrazos, esas caricias, esos momentos de intimidad, ¿no?, donde una persona se siente querida. Luego, las palabras de admiración, esas palabras de reconocimiento, donde uno pues puede incluso alabar, ¿no?, cosas de la otra persona que le gustan. Los actos de servicio. Hay gente que se siente querida o que da cariño a través de actos de servicio. Otras necesitan regalos o se sienten queridas cuando las otras personas les regalan cosas, ¿no? Y luego el tiempo de calidad. Entonces, en el libro de los 5 lenguajes del amor, hay luego un test que se puede descargar de internet donde pueden hacer un poco las preguntas para ver cuál es el lenguaje del amor de cada uno. Entonces, esos gestos yo creo que es interesante también poderlos cuidar, que a veces no es ese contacto físico solamente. Es verdad que a lo mejor uno tiene es más predominante eso, pero puede venir otro tipo sí, de lenguajes, ¿no? Y me estoy acordando de un matrimonio que vino, que el lenguaje del amor de ella era el contacto físico y el lenguaje del amor de él eran los actos de servicio. Entonces, ella lo que intentaba es que él, que trabajaba mucho y que llegaba muy cansado a casa, pues que le dedicara tiempo, que la cuidara, que le diera un abrazo. Y él lo que hacía era llegar y recoger. Tenían varios niños pequeños y recogía, hacía la cena, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, él, su manera de quererla a ella era a través de los actos de servicio, pero ella lo que necesitaba era pues que él llegara y que le diera un abrazo, ¿no? Entonces, cuando él conoció lo que ella necesitaba y cuando ella vio que él lo que necesitaba eran esos actos de servicio,
pues cambiaron un poco como las tornas y se pudieron empezar a querer como cada uno necesitaba, ¿no? Y luego fundamental, el ser amigos, el divertirse juntos, el volver a hacer planes como cuando éramos novios, el reírnos, el disfrutar, no quedarnos solamente en lo complicado que muchas veces puede ser la convivencia, sino el poder disfrutar y el reírnos juntos, ¿no? El hacer ese equipo de disfrute, ¿no? Porque ya bastantes dificultades tiene la vida como para encima llegar a casa y no tener una persona en la que poder descansar, ¿no? Aquí os he puesto unos recuadros donde hay unos ejemplos como muy claros de lo que favorece y dificulta la comunicación. ¿Qué favorece la comunicación? Pues saber claramente qué se va a decir, ¿no? No irnos por las ramas. Y en eso las mujeres es verdad que a veces pues divagamos tanto que el otro se pierde en lo que queremos decir, ¿no? Entonces, saber claramente qué se quiere decir, mensaje claro, concreto y preciso. Expresar la opinión ordenadamente y con ejemplos, ¿no? Pues lo que hablábamos antes, oye, cuando vayas a llegar, sé que tienes mucho trabajo, pero cuando vayas a llegar tarde, por favor avísame, porque así yo me organizo y la cena, pues a lo mejor la preparo más tarde o tengo preparados a los niños, hoy las tengo ya acostados, ¿no? Algo que también que sea fácil de entender, porque ya como tenemos tantas cosas en la cabeza, pues a veces, ya os digo, si divagamos mucho, el mensaje se pierde y se interpreta de una manera y se reacciona de otra manera. Expresarse de manera sencilla, ¿no? Mensajes muy claros. Y si no lo entendemos, preguntar, oye, ¿esto que me estás queriendo decir es esto? Pues sí, pues no. Y a veces con eso se evitan muchos conflictos y muchos errores de interpretación. Luego, no pretender imponer opiniones, dejar esa puerta abierta a que el otro también pueda decir algo y respetar el turno de palabra. Si constantemente estamos pisándonos la palabra, pues ahí no hay comunicación que valga. Uno va a intentar imponer su criterio y el otro, si no le deja hablar, automáticamente va a querer imponer el suyo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que esto es interesante conocerlo porque nos podemos ahorrar mucho peleas, discusiones, enfados y sobre todo generar un clima de comunicación positivo. ¿Qué perjudica la comunicación? Pues hablar sin pensar qué decir, no ser claro, divagar, ¿no? No ponerse al nivel de la otra persona, oye, pues a lo mejor hoy estás cansado y no estás para hablar. Pues bueno, pues vamos a dejar esta conversación para otro momento. El no escuchar el punto de vista de los demás o despreciarlo, el pretender imponer las opiniones propias o tratar de vencer discutiendo, ¿no? ¿Cuántas discusiones a veces se zanjan porque uno dice, vale, sí, pues tú pues tendrás razón, pues sí, pues mira, te la doy para no seguir discutiendo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso al final es un caldo de cultivo para que en un momento dado la conversación o el distanciamiento se pueda ir generando y cuando surja el conflicto surja a veces de manera ya irreversible, ¿no? Y luego a veces también esa mala relación con uno mismo, donde a lo mejor pues la autoestima baja, el juzgarse negativamente, va a hacer que yo evite quizá esa conversación, ¿no? Nosotros trabajamos mucho este tipo de situaciones para preparar a la persona a la hora de decir las cosas. Si yo no confío en mí, si yo no me pongo en valor, si yo no creo que lo que digo es importante, ¿cómo voy a hablar, no? Normalmente lo que haré será evitar esas conversaciones e incluso darle siempre la razón a la otra persona. Y aquí, por ejemplo, tengo matrimonios que cuando vienen, pues cuando empiezan a comunicarse en un espacio diferente, como es el de nuestro despacho, lo que uno, cuando empiezan a hablar, uno a lo mejor le puede decir al otro, oye, pero es que esto no me lo habías dicho. Pues no, no te lo había dicho porque total para discutir, qué necesidad, ¿no? O sí te lo había dicho, pero no me habías escuchado, ¿no? Entonces, bueno, pues el aprender a escuchar y el aprender a ponerse en valor para decir las cosas, tan importante es lo que yo te digo como lo que tú me dices, ¿no? Ninguno de los dos va a tener más razón que el otro, pero es importante el saber decir las cosas. Por eso, esta imagen me resulta muy significativa y ya con esto voy terminando. Porque a veces nosotros nos podemos meter en esa relación conflictiva, en esa batería de reproches,
y pensar que lo nuestro no tiene solución, ¿no? Y que total, llevamos tantos años así que esto ya no tiene solución. Pero se puede pedir ayuda para aprender a comunicarse, para ir generando las herramientas que nos permitan entender a la otra persona o decir las cosas como el otro necesita escucharlas, el buscar el momento adecuado, el ir teniendo esas herramientas que nos permitan construir en positivo, que nos permitan salir del bucle de la negatividad, del bucle del reproche y poder hacer equipo juntos, ¿no? Y en Coincidir trabajamos eso y seguramente las personas que organizan, ¿no? Pues estas tertulias son gente que también está muy preparada y que puede echar en un momento dado pues una mano para ayudar a esas familias que tienen dificultades. Y no tengáis miedo a pedir ayuda, que nadie sabe, nadie nace sabiendo y la vida se va complicando y a veces las dificultades pues también, ¿no? Entonces el poder pedir ayuda también genera esperanza, ¿no? Para poder alcanzar la cima o poder llegar a la meta o poder marcar esa puntuación que necesitamos marcar en nuestro equipo. No sé si han visto esta película, que es la película de Up. Si no la han visto, yo se la recomiendo, pero me gusta mucho el mensaje que tiene esta película, ¿no? Dice, haz que la historia de amor más bonita jamás contada sea tu propia historia. Me parece que es un mensaje muy esperanzador porque nos hace ser los verdaderos protagonistas de nuestra historia de pareja, de nuestra historia familiar, de nuestra historia de amor. ¿Quién mejor que nosotros para poder decir las cosas como queremos decirlas? ¿Quién mejor que nosotros para poder alcanzar los mejores acuerdos para lo que necesitamos ir viviendo cada día? ¿Quién mejor que nosotros para podernos entender mejor y poder diseñar ese proyecto de vida en común y poder actualizar ese proyecto de vida en común, que se va a ir desarrollando, se va a ir actualizando en la medida que nos podamos comunicar de una manera sana, de una manera constructiva, de una manera amorosa, ¿no? Porque como decíamos, la comunicación es amor y es hacer partícipe y que otros participen en nuestra vida, ¿no? Pues siendo los protagonistas de nuestra vida, uno y otro, unos y otros en nuestra familia, hagámonos partícipes, ¿no? Desde el amor. Y como dice esta frase, ¿no? Tan bonita, porque el amor imperfecto no deja de ser amor real, es real pero limitado y terreno. Tenemos toda la vida para seguir construyendo y seguir aprendiendo a comunicarnos, ¿no? Y ese es el camino del amor, ese es el camino de la familia y ese es el camino del matrimonio, ¿no? Porque el amor está en constante construcción para que nosotros podamos ser felices y la comunicación es el elemento esencial que nos va a permitir conocer al otro y hacerle feliz, conocernos y que el otro también nos pueda hacer feliz. Así que obrigada y aquí les dejo mi contacto por si en algún momento necesitan alguna cosa, mi dirección de mi cuenta de Instagram, donde cuento esas historias de matrimonios para poder dar esperanza y que vean que las dificultades no necesariamente son sinónimos de ruptura. Como dicen las estadísticas, vamos a romper esas estadísticas porque comunicándonos bien, comunicándonos en positivo, las familias salen y salen adelante y mucho más fortalecidas. Así que obrigada y estoy abierta a las preguntas que me quieran hacer. Muito obrigado, Mercedes. Vamos então abrir aqui um espaço para poderem ser apresentadas no chat do Zoom ou nos comentários do YouTube perguntas. Ujú. Entretanto, poderíamos começar com uma pergunta já. Talvez enquanto colocam as vossas perguntas, eu iria fazer então uma. Mercedes, ao longo dos anos, a acompanhar centenas de casais no Instituto Coincidir, qual é o padrão de incomunicação mais frequente que encontra e qual costuma ser o primeiro sinal que um casal ignora antes de a situação se agravar? A ver si lo he entendido bien. En la
eso, a ver, dime, ¿me lo puedes traducir un poco? Sí, a lo largo de los años, Sí. acompañando a cientos de parejas y en el instituto coincidir, Ujú, ¿cuál es el patrón de comunicación más frecuente que encuentra y cuál suele ser la primera señal que una pareja ignora antes de la situación empeore? ujú. Pues mira, lo que más nos encontramos es que las parejas cuando vienen, vienen en un momento donde hay algo que no, que- a ver, ellos sienten que su relación no es lo que era o no es lo que esperaban. Se ha ido generando un distanciamiento, normalmente por esas diferencias en la interpretación de cuestiones o por esas heridas que a lo mejor se han ido produciendo a lo largo de los años o a lo largo del tiempo. Normalmente lo que más les mueve, dependiendo del tiempo que lleven, ¿no? Juntos, pero tengo parejas que vienen y a lo mejor vienen porque su distanciamiento ha empezado en los preparativos de la boda, porque ellos no han podido ser los protagonistas de esa boda, porque a lo mejor las familias se han involucrado demasiado y no les han dejado a ellos ser los protagonistas de su propia historia. Entonces, en esa comunicación, lo que se ha ido desarrollando ha sido un cúmulo de reproches donde ninguno de los dos se ha sentido que era importante para el otro y que lo más importante era lo que a lo mejor otros decían. Cuando uno no siente que ese proyecto de amor, ese proyecto en común, se va a desarrollar como uno quiere que se desarrolle, porque es lo que ya habían ellos hablado en su noviazgo, es cuando empiezan los roces. Y esos roces lo que van haciendo es generar el distanciamiento. Cuando uno siente que no le puede contar o que no le quiere contar al otro las cosas porque eso va a generar discusiones, es cuando a veces levantan la mano y dicen, ahora necesitamos ayuda. Muy bien. Ahm, Mais uma pergunta. Na sua experiência, quando um casal chega ao Instituto de Coincidir, já numa situação de grande deterioração, o que é que, contra todas as expectativas, torna possível a recuperação da confiança e da comunicação? Há algum fator que seja verdadeiramente decisivo? En su Sí, experiencia, cuando una sí, pareja sí, llega, lo he ¿sí? entendido. ¿Sí? Sí, ¿Entendido? sí. A ver, claro, es que cuando hablamos de confianza, la confianza es clave, es una de las 5 Cs que decía antes, ¿no? El saber que yo estoy en el mismo equipo me da confianza para poderte decir todo eso que llevo en el corazón. Entonces, el que la confianza se vaya rompiendo, lo que hace es que yo me vaya distanciando de ti. A veces, cuando hablamos, por ejemplo, eso se habla mucho en las infidelidades, ¿no? Una infidelidad rompe la confianza tarda mucho en construirse y en un momento se destruye, ¿no? Pero la confianza no es solamente una cuestión, no se rompe la confianza no solamente por una infidelidad, se pierde la confianza cuando uno a lo mejor siente que le han engañado, pero porque no le han contado toda la verdad. O, por ejemplo, en cuestiones económicas, ¿no? Que pasa mucho, cuando uno a lo mejor no comparte, imagínate, las claves de la cuenta corriente. O resulta que está en el móvil y no deja que el otro vea lo que está haciendo. O cuando le dice que va a un sitio y resulta que va a otro. O cuando sí, cuando a lo mejor uno se siente que tu compañero de equipo no es tu compañero de equipo, sino que es como diría, no un contrincante, pero sí es un mero conocido, ¿no? Estoy en un nivel de comunicación, no en un cuarto nivel, sino en un primer nivel. Muy bien. Muchas gracias. Mercedes, Um, por favor, ¿puedes interrumpir el compartimiento de Sí, la tela? voy, Gracias. Para ahora, que ya. nos dejamos a todos mejor. Ah, vale.
Ha mencionado que la tecnología y las redes sociales están cambiando profundamente la dinámica de las parejas. En su práctica con parejas reales, ¿cómo se manifiesta ese impacto concretamente en las sesiones? ¿Ha cambiado el tipo de problema que llegan a coincidir en los últimos años? Sí, ahora la tecnología es un problema porque lo que decíamos antes, la tecnología ha venido a instalarse en nuestras casas y lo que genera es sobre todo, es un medio muy útil, porque es muy útil, todo, yo creo que todos somos conscientes, si no, no podríamos estar aquí todos en Zoom o en YouTube, pero sí que es verdad que la tecnología es una auténtica ladrona de tiempo, ¿no? O son ladrones de tiempo. A veces muchos de los conflictos que veo vienen iniciados por una mala interpretación en un mensaje de WhatsApp. Y muchas de las discusiones que traen, a veces traen el móvil. Mira, te voy a leer esto que me dijo, te voy a leer esto que me insinuó. O fíjate aquí, o no me leyó en ese momento, o yo vi que me había leído pero no me había contestado, ¿no? O a lo mejor veo que está en línea y a mí no me contesta o no me coge el teléfono. Eso genera muchos problemas en las parejas, ¿no? Entonces, lo que antes pues era un recurso para comunicarse, para llamarse, ¿no? Y para responder, pues ahora está a la orden del día y luego es verdad que también la tecnología nos abre una puerta pues a un mundo sin horizontes casi, ¿no? Y de ahí pues pueden surgir pues muchos enganches, por ejemplo, ¿no? Yo tenía me acuerdo de un matrimonio que vino que él decía que estaban en la cama y ella estaba chateando con un compañero de trabajo. O, por ejemplo, otra cosa que pasa es que el meterse en la cama y que cada uno esté viendo su serie, ¿no? También es otra manera de incomunicarse, ¿no? O a lo mejor el ponerse nervioso porque estás muy metido en una red social, el otro te interrumpe y tú contestas pues con una palabra fea o con un tono feo, ¿no? Entonces, bueno, pues al final la tecnología efectivamente va entrando en nuestras casas y hay que saber gestionarla. Es muy buena, hay que saber utilizarla, pero también es un motivo que genera muchas discusiones y mucho distanciamiento, ¿no? Muy bien. Tengo la pregunta de Liliana. En Portugal, la mediación familiar se centra principalmente en alcanzar acuerdos y no en mejorar la comunicación ni en restablecer la confianza en la relación matrimonial. Ujú. En su opinión, ¿qué debería ser la mediación familiar? ¿Debería llamarse mediación y asesoramiento familiar? Claro, es una pregunta muy interesante porque la mediación familiar hasta ahora está conocida y además está regulada jurídicamente como una forma, o sea, a ver, la mediación familiar hasta ahora está conocida como una forma pacífica de ruptura. ¿Qué ocurre? Que si nosotros nos atenemos a lo que dice la ley, en sentido estricto, la mediación tiene un ámbito de aplicación mucho mayor, porque no se habla solamente de ruptura, se habla de conflictos familiares. Cuando uno está inmerso en un conflicto familiar, no necesariamente ese conflicto implica una ruptura. Si tú, por ejemplo, tienes un hijo y estás pues discutiendo con él, o sea, no necesariamente echar a tu hijo de casa, ¿me explico? O si tú, por ejemplo, te duele la cabeza, no te cortas la cabeza, te tomas un paracetamol. Pues en la mediación ocurre lo mismo. La mediación, con las técnicas de mediación, lo que permiten es comunicarse de una manera diferente para darse cuenta de que esa situación tiene fácil o más complicada, ¿no? Pero que tienen un trabajo, se puede realizar un trabajo que permita entenderse mejor.
¿Y esto por qué lo digo? Porque yo soy abogada de profesión, ¿no? Cuando tenía matrimonios que venían y se querían separar, lo que me daba cuenta es que muchas veces decían, pues que esto si lo hubiéramos hablado antes, no habríamos llegado a este punto, ¿no? Entonces la mediación te da ese margen de maniobra para poder entenderse de una manera diferente a la que se entendían hasta ahora. Y yo tengo matrimonios que vienen y a lo mejor ya vienen con la demanda de separación preparada, ¿no? Una de las cosas que les digo es, ¿quieren intentar el darse una posibilidad? ¿Quieren intentar por lo menos haber hecho todo lo posible para ver si esto era verdaderamente la decisión que querían tomar? Muchas veces dicen que sí. A veces esas relaciones se restauran y otras veces, si se tienen que separar, el camino que se ha hecho es un camino donde ellos han visto que lo mejor era a lo mejor esa opción de separarse, pero por lo menos han trabajado y cuando hay hijos de por medio, el haber llegado a esos acuerdos, el haber hablado y el haber decidido que era lo mejor para sus hijos, también les da pues una tranquilidad de saber que una cosa es romper como pareja y otra cosa es romper como padres. Entonces, eso también da esperanza, ¿no? Porque al final ya de por sí es dolorosa una separación, por lo menos intentar gestionarlo de una manera que nos permita, bueno, pues que no sea tan dolorosa. ¿No? No sé si he contestado a lo que me preguntaban. Sí, pienso que sí. Em, Ha hablado de infidelidades y nos sorprendió al decir que cada vez acompaña más casos del lado femenino. Ujú. Con base en las parejas que ha acompañado, que revela una infidelidad, en la mayoría de los casos, sobre el estado de la comunicación en esa relación. ¿Es siempre posible reconstruir? A ver, la infidelidad es una herida muy grande en una relación, ¿no? La infidelidad lo que genera es destrozar la confianza que había y es dar en la línea de flotación de esa relación. Una infidelidad genera una herida no solamente en la relación, sino en la persona a la que se le ha sido infiel, ¿no? Entonces, recuperar esa confianza requiere de mucho trabajo, requiere de mucha paciencia y luego requiere de un compromiso por parte de la persona que ha sido infiel de trabajar esa relación, ¿no? Entonces, sí que hay matrimonios que salen adelante, ¿no? Y te dicen que a pesar de lo doloroso de esa situación, como han sido capaces de darse cuenta de qué es lo que les había llevado a esa situación de infidelidad, han trabajado de tal manera que han podido reconstruir ese matrimonio y vivir una relación mucho más plena. Pero la herida siempre queda, o la cicatriz, mejor dicho, la herida se cierra, pero la cicatriz siempre queda. Y me estoy acordando de un matrimonio que vino y que ella me decía, dice, nunca pensé que fuera a perdonar una infidelidad, porque yo era de las que decía, como mi marido me sea infiel, esto no lo perdono. Bueno, pues lo perdonó y se dio cuenta de que lo que estaban viviendo antes de la infidelidad no era un verdadero matrimonio. Gracias, entre comillas, ¿no? A ese tsunami que tuvieron en su relación, pudieron darse cuenta de todo aquello que les faltaba y ella me decía, dice, nunca pensé que podría ser tan feliz con esta nueva etapa de mi matrimonio, porque lo que estamos viviendo antes no era un matrimonio. Es muy doloroso, cuesta mucho tiempo y se requiere el compromiso por las dos partes para darse cuenta de qué era lo que nos había llevado hasta esa situación y cómo a partir de ahí los dos, siendo equipo, vamos a caminar juntos. Muy bien. Una pregunta de Luis Oliveira. Mucha gente argumenta que las parejas nunca deberían irse a la cama sin resolver algún conflicto surgido durante el día. Sin embargo, al final del día estamos cansados y con poca paciencia. ¿Qué nos recomiendan hacer al respecto? Es muy buena pregunta, muy buena. A ver.
tengo muchos matrimonios que vienen y que las mayores broncas o las mayores discusiones suelen venir a la hora de irse a dormir, ¿no? Y además, uno de los dos siempre se queja de que el otro es que cuando quiere hablar es por la noche. Entonces eso les lleva a un montón de discusiones y a lo mejor están despiertos hasta las 2, las 3 de la mañana, con lo cual eso va escalando y al final lo que genera es muchísima tensión. Uno de los dos se queda sin dormir esa noche y el otro, si tiene más capacidad de desconectar, pues a lo mejor se puede dormir o se va al sillón a descansar, ¿no? Entonces, una recomendación es que, primero, las cosas complicadas que no las dejemos pasar, o sea, que tengamos como una hora tope para decirnos cosas complicadas. Y si no estamos preparados para abordar una situación concreta, decir, oye, mira, ¿qué te parece si mañana este tema es verdad que nos ha dolido? ¿Qué te parece si mañana lo abordamos y lo abordamos de una manera, primero, más descansados, que estaremos más receptivos? Y luego podemos hablarlos con más claridad, ¿no? Porque tan importante, y vuelvo a lo de antes, tan importante es lo que digo como el cómo lo digo y el cuándo lo digo, ¿no? Y la noche es oscura y a veces las broncas o las peleas de noche son mucho más agrias que si las afrontamos de día, ya descansados. No sé si te ha servido, Luis. Sí, claro que sí. Gracias. Una pregunta más de Goretti Menezes. En un matrimonio en que uno tiene trastorno de personalidad narcisista, ¿cómo podrá el otro gestionar la comunicación para que sea posible vivir juntos y en paz? Pues esto es una pregunta muy de la vida misma. ¿M? El trastorno narcisista es uno de los más complicados que hay, porque un narcisista nunca va a reconocer que es narcisista y cualquier cosa que se le diga no lo va a tener en cuenta. Entonces, lo primero es poder desarrollar a lo mejor un tipo de acompañamiento donde la persona narcisista pues también aprenda que no es solamente la única de la casa, ¿no? El conocer cómo es esa persona también me va a permitir el saberle decir las cosas en el momento que sea adecuado decírselas. Y luego a veces también es importante separar el hecho de la persona, porque eso nos va a dar como mucha más distancia y más objetividad a la hora de recibir a lo mejor lo que la otra persona nos dice. Si yo separo el hecho de la persona, seguramente lo que el otro me dice no me impacta tanto. Y entonces, aprendiendo a relativizar, es cuando yo voy a saber ir en la dirección que tengo que ir. Ha hablado de la técnica de la intención positiva. Ujú. Ver si el otro actuó por servicio, protección o prevención. Parece sencilla, pero debe ser difícil de aplicar en pleno conflicto. Uh-huh. ¿Cómo trabaja esa herramienta en sesión con parejas que están en una fase de mucha hostilidad mutua? Pues cuando están en mucha hostilidad, lo que tenemos que hacer es calmar un poco los ánimos y decirles que esa técnica les permite empezar a mirar un poquito más allá de las acciones o las reacciones de la otra persona. Y me estoy acordando del ejemplo de un matrimonio que vino, que habían pasado por un momento de crisis muy grande, ¿no? Y entonces habíamos preparado un poco, bueno, pues iban a tener una cita. Entonces en esa cita él estaba esperando, pues muy ilusionado, después de haber ido a cenar, después de haber pasado un buen rato, él estaba muy ilusionado esperando a que ella llegara a la habitación. Y ella, cuando iba hacia la habitación, tenían varios niños. Y entonces se dedicó
tenían un sitio donde dejaban la ropa, ¿no? Para que luego cada niño se lo llevara a su habitación. Entonces ella, a medida que iba acercándose a la habitación, cogió la ropa y la iba distribuyendo por las diferentes habitaciones de los hijos. Entonces tardaba, y él poco a poco se empezó pues a poner un poco nervioso. Entonces, cuando ella llegó a la habitación, él estaba muy enfadado y pues ya se dio la vuelta y no quiso hablar con ella. Entonces ella no entendía qué había pasado cuando estaba muy ilusionada, habían tenido una velada estupenda y todo pues parecía que iba en un sentido pues muy positivo. Entonces cuando vinieron y me lo contaron, hicimos esta técnica. Entonces, ella explicó que no es que hubiera mala intención y que ella no quisiera estar con él, sino que ella lo que hacía era como acto de servicio, es decir, como lenguaje del amor, acto de servicio, había ido llevando esas ropitas para que luego los niños ya las tuvieran en su habitación y al día siguiente no se levantaran y no despertaran a todos, ¿no? Entonces, ella no lo vio como algo malo, lo vio como un acto de cariño hacia su familia. Cuando ella lo expresó, porque claro, como al llegar a la habitación se habían enganchado, ¿no? Se habían puesto a discutir, cuando ella lo explicó, él pudo entender que no había mala intención, sino que su intención positiva era la de prevención de al día siguiente y la de servicio, ¿no? Entonces fue ahí cuando empezaron ellos a cambiar un poco la manera de ver las cosas y desde ahí siempre que había algún momento difícil se acordaban de la intención positiva, protección, prevención o servicio. Muy bien. Es un poco tarde en España y vamos a encerrar. En el nombre de Mercedes, en nombre de todos los presentes, muchísimas gracias. Sus palabras esta noche han sido sin duda un regalo para todos nosotros. Y gracias también a todos los que nos han acompañado esta noche, seja por YouTube ou por Zoom. A vossa presença é o que dá sentido a estas tertúlias. Volto agora a palavra para a Eva. Eva, Obrigada, José Carlos. Bem, renovamos os agradecimentos pela vossa participação. Esperamos encontrá-los em breve em novas tertúlias da IN-Família. Temos agendada já para o dia 8 de maio a próxima tertúlia com o tema O Cancelamento da Feminilidade da Mulher na Sociedade Atual, com o professor José Carlos Miranda e a doutora Joana Bento Rodrigues, moderada pela professora Ana Paula Brandão. No dia 29 de maio, Antropologia Diferenciada, complementaridade entre homem e mulher, com o Dr. Constantino Santos e a doutora Marta Oliveira. E, por fim, agradecemos de uma forma particular a Mercedes Onrubia. Muchas gracias. Nos Obrigada, muito nos obrigada. mantenemos em contacto, por cierto. José Carlos, muito obrigada também pela tua obrigado, presença e eu. por moderares a nossa tertúlia. Foi uma honra tê-los connosco, mais uma vez. Agora marcamos o próximo encontro para o dia 21 de março, às 3 horas. Portugal reúne-se na Caminhada pela Vida e nós lá estaremos em Braga, na Avenida Central. Muito obrigada a todos pela vossa presença. Mercedes, muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas Deus, noches. Mercedes.